Seguimos en la ruta y hoy es viernes 11 de marzo del año 2016. Estamos en la Cuaresma de la Misericordia y es cuarta semana de Cuaresma. Y nos va a hablar, y sigue hablando, Juan en el capítulo 7 del 1 al 2 y en el capítulo 10 del 25 al 30. Dice así Juan: en tiempos recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de liquidarlo, matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Cuando sus parientes habían subido ya a la fiesta, subió también él, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este al que intentan matar? Pues mirar cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo otra vez, pero nadie lo puso a echar mano porque todavía no había llegado su hora. La polémica se centra hoy en torno a la cuestión sobre el mesianismo de Jesús. De nuevo, es una polémica recrudecida en los años 80 y 90 entre los fariseos y los discípulos del Maestro de Nazaret. En el trasfondo plantea la creencia acerca de la procedencia del Mesías. Para algunos, su origen tendría que ser desconocido, según otra tradición que veremos a continuación. Tendría que provenir de la familia de David y nacer en Belén de Judá. En ambos casos, el hecho de conocer la procedencia de Jesús lo descartaba como tal. Aquí es donde el redactor apela a su imagen favorita de Jesús como emisario celeste, que quiere decir enviado de Dios. Una vez más se subraya la veracidad con la que actúa el Maestro de Nazaret, Jesús, que da razón de su procedencia, de aquel que es veraz. Los discípulos de Jesús arguyen
que su maestro no engaña, sino que en él se hace presente la verdad de Dios. Y esto es lo que intenta hacer ver a los judíos. A ello, los fariseos responden que Jesús es únicamente un embaucador, un embustero. Este es, en síntesis, el núcleo de toda la polémica. Si nos fijamos bien, quizás caigamos en la cuenta de que ambas partes tienen razón. Todo depende del nivel de conciencia donde nos hallemos situados. Los fariseos, desde un nivel mental rígido, tenían razón al pensar que lo que ellos entendían como Dios y como Mesías no podía hacerse presente en un humilde trabajador galileo. Los discípulos, por otra parte, tenían también razón al reconocer a aquel mismo Galileo el rostro de Dios. La polémica solo se resuelve en un estadio de conciencia superior, en el modo no dual en la que advertimos la no separación de todo y somos capaces de reconocer la verdad en todo lo que es. Tal como Jesús decía, Él estaba viniendo de la verdad y en la verdad vivía. Quien lo ve sabe que siempre es así. De ahí que la verdad es una con la realidad, pero somos incapaces de apreciarlo cuando nos instalamos en la mente, fraccionándonos, es decir, fraccionamos lo real y lo reducimos a los conceptos que nos hacemos de ello. Y este es nuestro gran pecado. Por eso no reconocemos y no reconocían a Jesús como Mesías. De ahí la pregunta hoy: sé tomar distancia de la mente que ya Santa Teresa decía que es la loca de la casa y reconocer la verdad de otras posturas. Pues pisemos tierra. La tensión que soportaba Jesús en sus relaciones con las autoridades religiosas se iba acentuando. El Evangelio de hoy empieza recordando que los judíos trataban de matarlo. Como es sabido, los judíos, en el lenguaje del cuarto Evangelio, eran los dirigentes de la religión de Israel, especialmente de las autoridades supremas. Jesús llegó a ser visto como un hombre extremadamente peligroso al que era necesario eliminar cuanto antes. Esto es la realidad. Y él era consciente del peligro inminente en que vivía. Es duro
tener que vivir como una especie de fugitivo, sobre todo si se tiene en cuenta que los perseguidos o los perseguidores eran los representantes oficiales de Dios, lo que lógicamente representaba la descalificación suprema en una cultura profundamente religiosa. Una situación que llevaba seguramente consigo pues nada más que miedo, venganza, inseguridad y posiblemente también dudas y oscuridades íntimas sobre la propia conducta de los que pensaban así. En el fondo, lo que allí se planteaba era el problema de Dios. Los líderes religiosos veían que Jesús, veían en él un peligro porque invocaba a Dios y afirmaba lo que decía venida de Dios, y era la manifestación de la voluntad de Dios. Por eso es lo que los dirigentes religiosos no soportaban. Y en eso es en lo que veían la mayor peligro para ellos. Porque si efectivamente Jesús llevaba razón, quienes quedaban descalificados ante la sociedad eran ellos. Y eso es lo que no soportaban. No les preocupaba saber si Jesús decía la verdad. Lo que les preocupaba era mantener su poder, su autoridad, su dignidad, su buena fama. Por último, lo decisivo en nuestra relación con Dios es si lo que ante todo y sobre todo defendemos es la fe en Él o en nuestros propios intereses, en nuestro poder, en nuestra dignidad, nuestro buen nombre y los privilegios que nos pueden proporcionar la concepción de personas creyentes, religiosas y por tanto respetables. En esto se juega a ser o a no ser de la fe en Dios y de la fe en Jesús de Nazaret. Y esto es lo que la pregunta hemos hecho al principio. Sé tomar distancia de la mente y reconocer la verdad de otras posturas, no la mía solo. Pues ahí está el asunto. Veamos cómo lo resolvemos cada uno. La verdad nos hará libres y no el poder, el prestigio o otras cosas. Vivir en la verdad, en la libertad, no es fácil. Pues elige. Para ser discípulo de Jesús hay que ser libre. Adiós, hasta otro momento.